Hola, hola. Hoy vamos a hacer este roscón en forma de estrella para sorprender a nuestros invitados, a nuestra familia, y lo podemos hacer para Reyes, para Navidad, para las Pascuas o para cualquier momento del año. Cada punta de estrella va a tener un relleno. En esta oportunidad solo 2 hicimos, pero pueden hacer los que ustedes quieran. Miren cómo quedó. Delicioso. Súper esponjoso, así que sin más nos vamos a la receta. Vamos a arrancar con 25 gramos de levadura fresca, una cucharadita de azúcar y un poquito de la leche tibia que tiene la receta como para diluir esta levadura. La vamos a diluir bien y una vez que esté diluida la vamos a cubrir con un papel film o un repasador y la vamos a dejar a que se active. Ahora en el bowl de la batidora vamos a colocar todos estos ingredientes sin mezclar. Ustedes lo van a poder hacer también en forma manual haciendo una corona. 500 gramos de harina, 90 gramos de azúcar, una pizquita de sal, la ralladura de un limón, también puede hacer un limón y una naranja, 2 cucharadas de extracto de vainilla y lo siguiente es opcional, es un chorrito de anís que le da muy buen sabor. Y aquí van el resto de los 150 mililitros de la leche que utilizamos para desleír nuestra levadura. Ahora vamos a agregar 2 huevos. Luego vamos a llevar nuestro bol a la batidora y con el accesorio batidor plano que tiene la máquina vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Si lo hacen en la mesada van a hacer lo mismo. Una vez que terminen con este mezclado van a agregar la levadura activada, y tanto sea en el proceso de máquina como en el manual. Ahora vamos a volver a mezclar hasta que se integren todos los ingredientes y una vez que estén integrados vamos a cambiar al gancho amasador, les vamos a dar un buen amasado durante un rato y ya vamos a estar en condiciones de empezar a agregar la manteca de a poco. En este proceso que agregamos la manteca, ustedes van a notar que el bollo se va a empezar a aflojar de a poquito e integrar toda la manteca para luego formar este tipo de crema, pero con el correr del tiempo otra vez va a tomar y se va a formar el bollo. Lo mismo va a ocurrir cuando lo hagan en la mesada. Luego que se terminó de amasar, vamos a bajarlo a la mesada enharinada. Si están haciéndolo ya en forma manual van a continuar y lo vamos a bollar. Con el cierre vamos a empezar a formar todo el cierre hacia un solo lugar. Yo lo estoy poniendo para arriba, luego lo voy a dar vuelta y lo voy a bolear. Así va a quedar perfecta para terminarla y estirarla luego de que leude. Ahora sí está lista para ponerla a descansar. La vamos a colocar en un bowl donde para tener que triplicar su volumen, cubrirla con un film y mientras tanto nos vamos a ir a hacer la crema pastelera. Vamos a disolver los 15 gramos de almidón de maíz con 100 mililitros de leche bien fría y lo vamos a reservar. Por otra parte, los 40 gramos de azúcar los vamos a mezclar con el huevo. Este huevo tenía 2 yemas. Van a revolver bien hasta disolver los cristales de azúcar. Le vamos a agregar el aromatizador, en este caso es extracto de vainilla. Vamos a seguir revolviendo y mientras tanto vamos a calentar el resto de la leche. Lo vamos a entibiar y se lo vamos a agregar a esta preparación. Recuerden que todos los ingredientes los tienen en la cajita de información. Una vez que hemos agregado la leche tibia, ahora sí traemos el almidón de maíz que estaba disuelto y se lo vamos a integrar. Con todo esto integrado vamos a volver a la cacerola y vamos a cocinar nuestra crema pastelera. Siempre revolviendo hasta que espese. No tarda mucho, en cuanto calienta van a notar que cambia la textura, ya la ven ahí. Van a batir y la prueba va a ser colocando una cuchara de madera
ustedes con un dedo tienen que hacer un surco y no se tiene que unir. La crema la van a poner en un contenedor y van a colocarle un film en contacto para que no se le forme ninguna película por arriba. Y ya está lista para que se enfríe en ese contenedor. Vamos a la masa, así la habíamos dejado y así está 2 horas después, que es lo que llevó esta masa. Va a depender mucho de la temperatura ambiente del lugar donde la estén haciendo. La vamos a bajar a la mesada y la vamos a desgasificar. La vamos a ir estirando más o menos de la forma que nosotros vamos a querer que sea nuestra rosca. Mientras tanto vamos a preparar una placa para horno con un papel manteca, enmantecado por abajo y por arriba, y allí vamos a colocar nuestra masa. Bueno, y ustedes estarán preguntando cómo vamos a hacerle el círculo del centro. Acá viene el secreto. Vamos a comenzar con un cuchillo a hacer cortes como si estuviésemos porcionando una torta, una pizza, una tarta, lo que ustedes prefieran, sin llegar a los bordes. De esa manera. Y tratando de no cortar tampoco el papel. Ahora en la base de esos triángulos vamos a colocar el relleno que ustedes elijan. Nosotros elegimos dulce de membrillo y de batata. Pero ustedes pueden ponerle lo que quieran, dulce de leche, Nutella, frutas secas, canela con azúcar, lo que quieran. Mientras tanto voy armando, les voy a contar la historia de la rosca de Reyes. La historia de la rosca de Reyes se originó en la Edad Media en Francia, que cristianizó una costumbre pagana que tenían de elegir un rey de fiestas y estaba inspirado en Eclesiastes. En ese entonces se escondía un haba revestido de azúcar y frutas en esa rosca y el que elegía el haba era el rey, era elegido el rey. Nosotros hemos colocado rellenos en vez de habas. La crema pastelera la vamos a colocar en una manga y vamos a contornear todas las puntas de estrellas. Y ahora vamos a colocar azúcar que vamos a humedecer con agua o con anís o con el licor que a ustedes les guste. Yo lo hice con anís. Todo alrededor. También vamos a colocar sobre ese azúcar unas cerezas almarrasquinas para darle muy buen color. Ahora con huevo, al que le hemos puesto un poquitito de agua, vamos a pincelar toda la masa que quedó desnuda, bien pincelado. Y vamos a comenzar a enmantecar nuestro aro que va a ir en el centro para evitar que se una este roscón. Si no tienen aro, utilicen alguna lata de durazno, algún envase de vidrio que pueda ir al horno y que se pare. Va a ir a un horno a 150 grados por 25 minutos y a la salida va a quedar de esta manera. En caliente la van a pincelar con almíbar para que quede bien brillosita nuestra estrella. Y con cuidado vamos a desprender el aro que no está pegado, pero igual nos vamos a asegurar. Con unos papelitos lo vamos a retirar porque está bien caliente y ya está lista nuestra rosca. Si les gustó el video, acá abajo hay un botoncito rojo, suscríbanse, regálennos un like y también hay una campanita. Apriétenla y cuando estemos subiendo contenido les va a avisar que hay más contenido para que ustedes vengan a ver a nuestro canal. En esta oportunidad la vamos a cortar por el lado de la pastelera y también por el centro de la punta de la estrella para que vean cómo quedó nuestro relleno. Miren qué linda. Quedó preciosa. Aprovechamos la oportunidad para mandarles un fuerte abrazo, que disfruten de la familia, de los amigos en esta época de fiestas. Pásenla lindo. Si no están en fiestas, también pásenlo lindo. Háganselos a sus amistades y disfruten de la vida, que de eso se trata. Y a volar. Chau, 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 chau.